過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけど忘れぬからもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよまたあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar el video, quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Luis AC22, Abraham 133Z, Taybor Gamer, Jair Rivera, Jordín Muñoz, Bad Bunny Valles, Spectra Phantom, Blaberry 151, Aiden Street SL, Fútbol y Tonterías, Eden Gutiérrez, Kirito 987, Brandon Guadalupe, Asama 2710, Pablo C. Rueda B, M. Odrux, Alan Daniel, Rip Darkin, Ubdanf, Chile Azul Como, Rasol Fanfix, Flamescraft BR, Lionel IT, Beldesatot, Jim Tepestan, Lalis DM, Benjamín Montealegre, Josie 105, Opex Rivera, Netkem, Vincenzo, Girard Co, Protos Wordex, Javi Tuite, Blue Dragon, Piero Ardenson, Enoch, Baruch Adonai, Seba Cubillos, Bradley Torres, Hugo Enrique, Nicolás Villar, Víctor Hernández, Michael Cubo, Fede Madeo, Brian Morales. Basi Rodríguez, Omar, KSJ Mendoza, Jean-Pierre Dionisio Falcón, Brian Mateo, Edgar Martínez, Leo de Gario Caballero, Daniel Sánchez, José Luis Rodríguez, Gabriel Nicolás. HT Flow Tomaguilla, Hernán Funes, Eliazar Flores, X Agustín X, Naruto Shippuden, Rusef Shorts, Guillán 777, CCCZ, Vergotas, C700, Rimuru Chiquito, Elías Muñoz. Ever Ponce, Celdris 03, Mateo Cortés. Y finalmente, un saludo para Santiago Álvarez, que se unió al canal con el rango Estás loco amigo. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Punto de vista en tercera persona. Ereshkigal y Morgan se encontraban en extremos opuestos de la arena. Ereshkigal parecía motivado y algo nervioso, mientras que Morgan se mostraba seguro y nada nervioso. Esto se debía a sus experiencias vitales. Como dioses mesopotámicos, Ereshkigal e Ishtar no luchaban mucho, confiando en sus abrumadores poderes para ganar. Cuando se encontraban con alguien de igual o mayor fuerza, simplemente le pedían a alguien más fuerte que luchara contra ellos o usaban algo como Gugulana. Pero si algo tenía Ereshkigal era la capacidad absoluta de gobernar el inframundo. Por otro lado, Morgan estaba acostumbrada a llegar a la cima. Conspiraciones, intrigas, luchas, dominaba todas ellas. Incluso si Ereshkigal fuera la más fuerte de las dos, no necesariamente podría ganar esta pelea. Comienza. La voz de Caín dio inicio al combate. Justo entonces, ambos luchadores comenzaron a prepararse. A ambos les gustaba estar preparados para sus combates, y a Morgan aún más. Ereshkigal intentó inmediatamente usar su autoridad en el paisaje de almas para ganar el combate al instante, pero no pudo. Eso no se puede usar. He sellado todas las habilidades de autoridad aquí, lo que igualará las condiciones, por así decirlo. Ereshkigal fue sorprendida por esto y su plan principal fracasó antes de siquiera comenzar. El plan principal de Morgan era usar su autoridad del jardín del árbol del mundo para ganar, pero a diferencia de Ereshkigal, este no era el único plan que tenía. Como siempre, tenía múltiples planes. Con calma, levantó su bastón, invocó a varias hadas y las lanzó hacia Ereshkigal. Ereshkigal para entonces se había calmado y contraatacó. Invocó llamas azules y lanzó jabalinas de fuego contra las hadas. Las hadas esquivaron fácilmente las jabalinas y usaron sus poderes.
Múltiples bolas de fuego, agua, rayos, tierra y viento fueron lanzadas contra Ereshkigal. Ereshkigal creó un muro de barro para bloquear los ataques, pero también bloqueó su visión. El muro cayó tras resistir todos los ataques. Pero para entonces, las hadas ya habían preparado más ataques. Ereshkigal no recurrió a la defensa y creó una lanza en la que confió varias veces. Y cada vez que la lanza atravesaba a las hadas, éstas desaparecían. Entonces, una explosión de magia se produjo detrás de Morgan. Un árbol creció rápidamente detrás de ella, pero el aura que expulsaba dejó atónitos a todos los presentes. Era el árbol del mundo. Ereshkigal miró a Caín y dijo, «Oye, ¿eso no es trampa?» No, simplemente se conecta al árbol para usar parte de su poder. No usa la autoridad de Morgan. Es como un poder prestado. Mi consejo es que te rindas. Aunque haya tomado poder prestado, no es algo que puedas controlar. Caín aconsejó con calma, mientras se maravillaba por dentro de la estrategia que Morgan había usado. Había pensado que haría esto, pero lo ignoró porque sería demasiado obvio. Pero a veces lo obvio es lo más difícil de predecir. Déjame intentar un ataque. Si no funciona, me rendiré. Al principio, Ereshkigal estaba decidida de ganar al menos el tercer puesto para poder arrebatarle el puesto a Caín, pero parece que sus posibilidades de avanzar son escasas. Una prisión en los cielos. Cielo azul en la tierra. Sumérgete en el abismo, corazón mío. Namuapzu Gugalana. ¿Gugalana? ¿No es un toro?, se preguntó Caín. La lanza en la mano de Ereshkigal se lanzó hacia adelante y se generó una tremenda cantidad de calor. Caín rápidamente cerró el espacio alrededor de la arena. El calor generado fue lo suficientemente alto como para dañar el infierno. ¿Fue una mala idea? Bueno, supongo que era demasiado tarde para retirarse, y los fuertes de verdad aún no luchan, pensó Caín. Morgan se sorprendió por el ataque, pero obligó a la réplica del árbol del mundo a resistirlo. Abrió la conexión lo más que pudo. Pero no depositó todas sus esperanzas en esto. También lanzó una maldición para degradar sigilosamente a Ereshkigal. Debido al gran ataque, la maldición se aferró a su presa fácilmente. Pero entonces la luz finalmente se apagó y la arena volvió a ser visible. Y entonces no hubo arena, solo las gradas. Ereshkigal jadeaba, Morgan jadeaba y el árbol no estaba allí. ¿Puedo ganar ahora?, dijo Ereshkigal con voz cansada. No, dijo Morgan, con una voz un poco más firme que la de la diosa. Mi maldición ya te ha atrapado, solo necesito prolongar esta batalla. Ya estás cansado por el ataque. Morgan le explicó fríamente la situación a la diosa rubia. Ereshkigal bajó la mirada y dijo, me rindo. La ganadora es Morgan Le Fay, anunció Caín sin demora. Nadie dijo nada sobre esta batalla, ya que simplemente Morgan estaba superando en astucia a Ereshkigal. Si bien el ataque era temible, se podía esquivar y su alcance, dejando atrás la llama, es bastante pequeño. Ronda 2. Combate 2. Noche vs. Oscuridad. Comenzó el combate más esperado. La mayoría de los participantes ya conocían sus resultados. Pero esto era interesante. Aparte de Caín, nadie sabía que Nick se estaba esforzando mucho por recuperar su fuerza. No era fácil de detectar, con su capacidad de ocultación y demás. Incluso quienes sabían que estaba entrenando desconocían su fuerza en comparación con su pasado. Si bien Grayfia era fuerte, todos lo sabían. Era lo suficientemente fuerte como para luchar contra Serafall y ganar. Incluso Skatats decía que era una oponente difícil de enfrentar. Las dos se encontraron cara a cara. Grayfia lucía tan estoica como cualquier otro día, mientras que Nyx tenía una sonrisa nostálgica en el rostro. Nos enfrentamos así, ¿verdad? Por diferentes razones, pero sí, respondió la criada con seriedad. Comienza. Caín dijo que sabía que quizá tuviera que pasar tiempo con su criada después de este combate. Las palabras de Caín fueron el comienzo, y toda la luz en la arena se desvaneció. Grayfia usó la oscuridad, mientras que Nyx era la diosa de la noche. Era de esperar que lucharan de esa manera. ¿Qué pasa con esto? ¿Demasiada luz en la última toma y ahora demasiada oscuridad? Rayla se quejó. Pero su sentimiento era el mismo que el de todos. La oscuridad de Grayfia era visible para algunos ojos lúcidos, pero para Nyx era imposible descubrir lo que hacía en la noche. Caín podía verlo si usaba su autoridad del infierno, pero no lo hizo. Necesito ser neutral. Confío en que Nyx no será demasiado dura con ella. Grayfia tampoco se queda atrás. Caín endureció su corazón. Pero sus sentidos seguían fijos en la oscuridad.
Un pequeño cambio en el aura y se precipitaría hacia adentro como un rayo. No, sería más rápido. La oscuridad gradualmente se congeló, y permaneció así por un tiempo, pero poco a poco se sumergió en la oscuridad. Y después de eso, en unos instantes, Nix y Grayfia salieron de la oscuridad y hubo luz de nuevo. Pero los espectadores se sorprendieron. Nix parecía ilesa, mientras que la situación de Grayfia parecía peligrosa. Estaba completamente convencida. Su uniforme de sirvienta estaba hecho jirones. Su cabello estaba casi rojo y apenas podía mantenerse en pie. Nadie sabía qué había pasado entre los dos en esa oscuridad, pero era obvio quién había ganado el encuentro. Muchos estaban decepcionados por no haber podido presenciar uno de los encuentros más emocionantes, pero no dijeron nada, ya que sería de mala educación preguntar, dado el estado de Grayfia. Quizás preguntarían a los participantes más tarde, cuando Caín no estuviera presente. Caín aterrizó cerca de Grayfia y vio sus ojos húmedos. No dijo nada y ocultó su rostro a los demás. La levantó con un estilo brutal y se teletransportó a su habitación. Le lanzó magia curativa básica y pidió a las otras sirvientas que la ayudaran. Mi señor, yo, SHHH. No hables. Lo hiciste bien, no estoy decepcionado, le dijo Caín con un tono de voz cortante. Acarició su cabello plateado, que ahora estaba limpio, sin rastro de las marcas que le había lanzado conjuros de limpieza. Volveré, dormiré y me recuperaré hasta entonces. Caín dijo y se quedó un rato. Mientras ella se dormía, se marchó. Apareciendo por donde se había ido, anunció, Nix gana. Nix parecía preocupada y preguntó, ¿está bien? Sí. El combate terminó en un tono sombrío, pero todos se recuperaron gradualmente, pero una cosa permaneció en sus mentes. Este no es un torneo normal, es mucho más. Ronda 3. Combate 1. Sucubo vs. Asesino de Dios es un combate que Lilith deseaba y un combate que Skatach temía tener. Había olvidado la última vez que Skatach temió algo delicioso. La belleza de cabello púrpura aún recordaba el día que habló con Lilith. Aún se sonrojaba por lo que le dijo. Y ese no era el único problema, sino la forma en que Lilith decía con absoluta seguridad sobre sus gustos y disgustos, que estaba asustada. Y Skatach estaba asustado porque Lilith tenía razón, y ahora le preocupaba tener que enfrentarse a ello una vez más. Pero ella es una guerrera ante todo, una reina en segundo lugar y una mujer en tercer lugar. Luchará incluso si eso significa perder su dignidad. La matadora de dioses alzó la vista para encontrarse con los brillantes y traviesos ojos de Lilith. Skatach casi podía oír lo que pensaba. Oh, tu lastimosa y masoquista corderita, me aseguraré de que disfrutes de esta pelea. Y eso era exactamente lo que Lilith pensaba. Lilith no tenía ninguna duda de que perdería, pero perdería después de dejar a Skatach completamente abatido. Al fin y al cabo, ¿quién mejor para un hijo que su madre, quien por casualidad también fue la progenitora de la especie que incluso hizo temblar a los dioses del Olimpo con su desenfreno? Lilith era muy dócil comparada con otras súcubos. La seductora muchacha de cabello blanco disfrutaba cubriéndose los dedos con saliva e hizo un signo de paz, mostrándoselo a Skatach, haciéndola temer lo que estaba por venir. Empieza. Dijo Caín por cuarta vez hoy. Pero esto es interesante. Veo a Skatach nervioso y a su madre feliz, pero qué sonrisa tan maliciosa la de Maná. Y tan pronto como Skatach corrió hacia la súcubo, todo su mundo cambió. Una ilusión creada por la progenitora de la especie, que dominaba el arte de las ilusiones, no era fácil de escapar ni de romper. En lugar de la arena, estaba en la cama. En lugar de una lanza, en sus manos había una almohada con forma de corazón. Y en lugar de Lilith, Caín fue tumbada en la cama, sin camisa, sus ojos miraban su cuerpo con lujuria. Y finalmente Skatach notó su ropa, o notó la ausencia de ella. Solo llevaba lencería. Imagen en los comentarios. Un conjunto morado, con bordados. Siendo una guerrera, no la desconcertaba tanto estar desnuda, pero estar frente a Caín la hacía, como dicen, cohibida. Hermosa, mi querida zorra. Dijo Caín con una extraña fuerza en la voz. Normalmente, Skatach destrozaría a cualquiera que le hablara así, pero en cambio, ¿qué debería pasar? Solo sintió que su interior se calentaba. Sí, Skatach era una enorme mujer sumisa y masoquista. Su naturaleza dominante solo existía en la lucha. Caín se acercó a ella, observándola como una presa a la espera de ser devorada. Incluso una simple mirada suya como esa hacía que Skatach sintiera un cosquilleo en su coño. Caín, atrás. Pero sus palabras no tenían la firmeza habitual, y Caín no se detuvo.
En la arena, fuera de la ilusión, los espectadores que esperaban una buena batalla solo vieron a Lilith bostezar y, ocasionalmente, mostrar una sonrisa depravada en su rostro. Skatach estaba de pie en su punto de observación y su cuerpo se estremecía ocasionalmente como si algo lo estimulara. Oye, Zeaira. ¿No se supone que las peleas con Skatach son rápidas y brutales? ¿Por qué la veo de pie y estremecerse así? ¿Está teniendo un sueño húmedo? Rayla dijo que estaba muy decepcionada por la falta de intensidad en las batallas. Otros también querían quejarse, pero no les hablaron así a Zeaira ni a Cain. Puede que no te equivoques, Rayla. Puede que madre haya arrastrado a Skatach a una ilusión bastante íntima, quién sabe, dijo Zeaira con una sonrisa cómplice. ¿Entonces perdería Skatach-san? Preguntó Ingvild. No, ganaría, dijo Zeaira con la mirada fija en la susodicha mujer. Punto de vista en tercera persona. Cain se acercó a Skatach y ella retrocedió. Pero no fue lo suficientemente rápida. Cain la atrapó de las manos. Y la atrajo hacia sus brazos, con las manos posadas en su cintura. Sus ojos, llenos de lujuria, la devoraron. Suéltame, Cain. Vamos, Skatach, ambos sabemos que te mientes. ¿No quieres que te tome así, duro y brusco, como bestias en celo? La mano de Cain comenzó a masajear su trasero y la voluntad de Skatach flaqueó. Ella intentó irse, pero Cain solo la giró. Su pene descansaba plácidamente en la hendidura de sus nalgas. Su mano serpenteó alrededor de su cintura y la otra rozó sus bragas, que estaban sorprendentemente húmedas. No perdió tiempo y un dedo se metió en la ropa interior de seda. Sus dedos recorrieron su labio inferior y Skatach se estremeció. ¿Oye? ¿Qué es esto? Alguien está mojado. Cain levantó un dedo y se los mostró a Skatach antes de metérselo bruscamente en la boca. Lame. Skatach siguió la orden sin mucha resistencia. Sintió que la ropa que le quedaba se desvanecía y que la vara de Cain tocaba su entrada. Pero fue un error de Lilith. Skatach sujetó la mano de Cain y dijo, ¿sabes, Lilith? Cain dijo que no haría nada hasta que lo aceptara como mi rey. No es de los que faltan a su palabra. La mano de Cain estaba rota y gritó. No es débil, su mano nunca se rompería así, ni gritaría así. Como madre, Lilith no pudo evitar transmitir sus propios pensamientos en ese momento, pues ver a Cain romperse el brazo debía ser doloroso, de ahí el grito. Skatach extendió la mano y apareció su fiel lanza. Intuicionmente, la lanzó con todas sus fuerzas. Su habilidad, combinada con la fuerza del gigante, garantizaba la muerte de Lilith, aunque Skatach confiaba en que eso no sucedería. Nadie, excepto Zeaira, pudo ver lo que sucedió. En un instante, Cain estaba en el aire y Skatach era una estatua temblorosa. Al siguiente, vieron la mitad de la arena destruida por la presión del aire. Cain de pie frente a Lilith, atrapando a Gaebold con la mano sangrando, mientras Skatach la miraba con una mirada asesina. Sabes que esto te habría ensartado fácilmente. Cain le dijo exasperado a Lilith, cuyo rostro aún conservaba la sonrisa pícara del principio. ¿Quieres ver lo que ella vio? No, tengo suficiente material para no depender de ilusiones. Ganador, Skatach. La batalla terminó con la victoria esperada, pero Skatach le hizo una pregunta a Lilith. ¿Cómo supiste de mi ropa interior? Secreto. TSK. ¿Cain está sangrando? Nunca lo había visto sangrar, dijo Rayla con incredulidad. Bueno, ese lanzamiento fue mucho más fuerte de lo que pensaba. Se vio potenciado por su habilidad y fuerza. Normalmente solo usa una. No reforcé mi mano lo suficiente, de ahí el sangrado. Eso y el espacio que tomaste, su lanza y la habilidad de causa y efecto, ¿no? Comentó Zeaira. ¿Qué es eso? Preguntó Ingvild. Si se lanza la lanza, el corazón del oponente debe ser perforado. Es como si el corazón fuera perforado justo cuando se lanza la lanza. ¿Cómo lo detuviste entonces? Preguntó la pequeña Alegría. Captura el espacio que recorre la lanza. Funciona, a menos que haya runas que interfieran. Cain explicó pacientemente. Para entonces, Morgan ya había curado su herida. Ronda 3. Combate 2. Fenix vs. Leviatán. Si todos los combates son así, entonces yo también tengo posibilidades de ganar. Es pura imaginación y nada de lucha real. Comentó Rayla. Todos la miraron con lástima. Se podría decir que era la persona con menos fuerza de combate de todo el clan Lucifer. Me disculpo de antemano si la lastimé, Rayla-sama. Igualmente, Ingvild-chan. Comienza. Dijo Cain con una mirada de lástima en el rostro. Fue un combate completamente unilateral. Ingvild derrotó a Rayla en 2 movimientos.
Caín declaró el combate y, una vez más, tuvo que detener el torneo cuando Rayla se sentó en el suelo y empezó a hacer un berrinche. Estaba literalmente quejándose. ¿Cómo le gustaba a Caín alguien como ella? Mira sus otras habilidades, un reino no se gobierna solo con fuerza, Skatach. El asesino de dioses reconoció a Zeaira y se concentró en el combate que se avecinaba. Este era igual que el primer combate de la tercera ronda. Ronda 4. Combate 1. Emperatriz de la Destrucción vs. Madre de monstruos. Echidna ya había entrado en la arena y estaba lista en su posición. Estaba lista para luchar con todas sus fuerzas. Había visto a su hijo trabajar incansablemente, a veces incluso de noche, junto con sus esposas y doncellas. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Ella ganaría este torneo y usaría ese boleto para ayudarlo a relajarse. Como madre, este era su trabajo. Zeaira se estaba tardando en correrse, y cuando llegó, los que habían participado en la guerra civil diabólica quedaron atónitos. Llevaba la misma ropa y armadura de entonces. Caín tenía una enorme sonrisa en el rostro, lo que significaba que Zeaira se tomaba la pelea en serio. Comienza. Echidna era un monstruo, sus instintos nunca se equivocaban. Por eso, justo al comenzar el combate, se transformó en su forma bestial. Sus instintos resonaban igual que cuando atacó a Caín en el Olimpo. Esto significaba que Zeaira era tan fuerte como Caín. El monstruo gigante se encontraba en el lugar donde antes se encontraba Echidna. Movió la cabeza hacia Zeaira y lanzó todos sus ataques a la vez. Los rayos, suficientes para arrasar ciudades enteras de un solo golpe, se desvanecieron en un destello rojo. Y como siempre, solo 2 personas lo vieron ocurrir, los demás solo vieron destellos rojos. Echidna estaba confundida, pero no se desvió de su objetivo. Cargó contra Zeaira. Su enorme cuerpo sacudió la arena. Zeaira no pareció divertida. Levantó la mano y disparó bolas de destrucción. Las bolas impactaron en Echidna y la hicieron aullar de dolor. Al ver que incluso ataques tan básicos de su oponente la dañarían, Echidna volvió a cargar sus cañones. Esto es suficiente. Zeaira declaró y su aura cubrió a Echidna. El cuerpo de Echidna se habría disuelto en la nada en unos instantes. El aura de destrucción de Zeaira era demasiado potente para que Echidna pudiera resistirla. Y como en los últimos combates, Caín intervino, eliminó el aura de destrucción y ayudó a Echidna. Ganadora, Zeaira. Con esta declaración, Zeaira se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia las gradas. Pero Echidna, en su dolor, había perdido la razón. Aún así, se acercó a Zeaira. Detente, el combate ha terminado. Caín dijo con autoridad y Echidna sintió aún más miedo en ese momento que por Zeaira. Recuperó la razón. Su ropa estaba hecha jirones y sus botas eran visibles. Caín la ayudó a regresar a las gradas y le trajo ropa nueva. ¿Se ha vuelto aún más fuerte desde la última vez? Tanto Echidna como Skatach pensaron lo mismo. Caín se paró frente al público y dijo, los combates de hoy han terminado. Los enfrentamientos de mañana son los siguientes. Con un chasquido de dedos, las palabras volvieron a escribirse en el aire, en llamas. Ronda 1 Jeanne vs. Medusa Morgan vs. Mix Ronda 2 Skatach vs. Ingvild. Zeaira pasa a la siguiente ronda. Todos regresaron al castillo. Todos los que habían perdido la cabeza pensando en su derrota y se preguntaban por el día siguiente. Los que habían seguido adelante se preparaban mentalmente para el día siguiente. Pero Caín estaba ocupado con otra cosa. Tenía algunos deseos que cumplir. Con el dúo de sirvientas, caminaban hacia su habitación cuando fueron teletransportados a otra habitación con Caín sentado en la cama. ¿Qué ha pasado, mi señor? Nada, ¿cuál es tu deseo? ¿No perdimos? Sí, perdiste, pero la recompensa es un engaño, todos pueden pedir un deseo. Caín explicó, y al oír eso, Vanessa dijo, por favor, permítanos servirle, mi señor. ¿Ese es tu deseo? Sí. Por supuesto. Entonces haz lo que quieras, primero me gustaría un masaje. Caín pasó unas 3 horas con las criadas, y su servicio terminó con una doble mamada. Con Brynhildr. Brynhildr estaba ocupada perfeccionando sus habilidades con la lanza. Había tomado en serio el consejo de Skatach. No se despertó en ningún momento, ya que justo después de que terminaran los enfrentamientos y descansara, comenzó a entrenar. Fue entonces cuando encontró a Caín de pie cerca de ella, observándola. ¿Qué desea, amo? ¿Tienes un deseo? Perdí. Dijo con determinación.
Todos reciben un deseo, la recompensa es solo una mentira. Entonces, por favor, cuéntame la pelea entre tú y Skatach-sama. Claro. Para cuando Caín se fue, Brynhilde brillaba como una niña que recibió su regalo de cumpleaños favorito. Con Ereshkigal. Estaba enfurruñada en el paisaje de almas. No esperaba perder contra Morgan. Deja de enfurruñarte, eres una diosa. En fin, ¿cuál es tu deseo? Dijo Caín, apareciendo repentinamente junto a ella. Ereshkigal saltó de su silla y lo fulminó con la mirada. ¿Qué deseo? Una explicación después, Caín tenía una cita con Ereshkigal. Bueno, esto me ahorra tiempo hoy. Con Lilith, que estaba con Rayla. Tras provocarles un breve infarto de miocardio, Caín explicó su sistema para conceder deseos. Fóllate delante de mí. No. Déjame echar un vistazo. Rayla. Quiero ser tu discípulo y que me elogies. ¿Un juego de rol? Sí. Esta noche, ¿te parece bien? ¿Sí? Rayla chocó los puños. ¿Puedo mirar? Pregúntale a Rayla. Caín desapareció diciendo eso. ¿Puedo? Siempre y cuando no nos mires directamente a los ojos. Trato hecho. ¿Por qué quieres hacer esto? Una súcubo necesita las emociones liberadas durante el sexo para crear su ilusión. La usé mucho hoy, y solo escucharla de lejos no sirve. Las súcubos son una especie degenerada. Gracias. Con Echidna. Ya era mediodía y Caín estaba durmiendo la siesta. Con una parte del cuerpo de Echidna como almohada. A veces su pecho, a veces sus muslos y a veces su estómago. Durmió bien, y el deseo de Echidna de que se relajara también se cumplió. Ambos estaban felices con este resultado. Con Graifia. Para entonces, Graifia ya había despertado y estaba lo suficientemente curada. Justo cuando despertó, encontró a Caín sentado a su lado. Caín, ¿estabas aquí? Sí. Y... si tienes algo que pedirme. Yo también perdí, y terriblemente. No creo que me concedan ningún deseo. Sí, solo pídemelo. Estoy orgullosa de ti. De hecho, estoy agradecida de que seas mi lucífuge. Así que pídelo. Graifia sintió que su corazón latía más fuerte al oír eso y dijo dócilmente, acá, Ler. ¿Qué? Quiero que te comportes como mi mayordomo. Caín se echó a reír y dijo, claro, al día siguiente. Estoy a su servicio, mi señora. Después de charlar un rato con el señor, Caín se fue a hacer su trabajo y se marchó por hoy. Justo cuando se iba, Graifia se levantó y se cambió de lencería. Eso no estuvo bien, casi me pillan cometiendo semejante desfachatez. ¿Qué estaba pensando en pedirle a Caín que hiciera? Caín se puso la mejor ropa de profesor que encontró y entró en la habitación de Rayla, pero antes de eso comprobó dónde estaba Lilith. Al encontrarla escondida en el armario de Rayla, primero bebió un poco de vino, mucho vino, y luego entró. Y los elogios que le dedicó a Rayla la dejaron más mojada que una cascada. Mientras se la follaba, su empatía percibió algunos pensamientos en el armario. Y esos pensamientos avergonzarían a Afrodita, Freya e Ishtar juntas. Y no ayudó que Caín, con su empatía, pudiera ver algunos de ellos. Y tampoco ayudó que él también estuviera en esos pensamientos con su madre, nada menos. Juro que las súcubos se extinguieron debido a su degeneración. Debieron estar ocupadas follando mientras las atacaban y morían. Fue una buena noche para todos, excepto para Caín. Él seguía estando duro por culpa de los pensamientos de alguien, después de todo, ser golpeado por una súcubo se siente horrible. Punto de vista en tercera persona. La arena del castillo de Lucifer estaba nuevamente llena de miembros del clan Lucifer. Todos estaban sentados esperando el inicio del torneo de hoy. Pero faltaban dos personas, Graifia y Caín. Nix, ¿qué tan fuerte le diste a Graifia? Preguntó Rayla. No mucho, ya debería estar bien. ¿Alguien sabe dónde está? No, Lady Nix, tanto Lord Caín como Lady Graifia habían desaparecido desde la mañana, respondió Vanessa. En ese momento, Graifia entró en la arena y se sentó, pero la reacción de los demás ante un acto tan simple fue exagerada. ¿Por qué? Graifia no llevaba su vestido de sirvienta francesa, sino un vestido normal. Hasta la fecha, nadie la había visto con ropa informal, excepto Caín. Graifia llevaba una yucata blanca con diferentes estampados florales y terminaciones negras. Imagen, realzaba su figura. Todos estaban en shock. Graifia ya era una belleza, pero con ese vestido su nivel se volvió demasiado alto. Zeaira fue la primera en preguntar. ¿Graifia? Ah, sí, Zeaira. Hoy no soy la doncella de Caín, sino solo su esposa. Su frase desató dos preguntas. Primero, ¿no había añadido dama a Zeaira?
Y segundo, había dicho que hoy era la esposa de Caín. Espera, ¿a qué te refieres con esposa? Preguntó Rayla si estaba confundida por el repentino cambio en Grayfia. No te sorprendas, Rayla, esto es solo por hoy. No, me refiero a la parte de esposa, aclaró Rayla, ignorando que Grayfia no la había llamado dama. El vínculo entre Lucifer y Lucifuge es similar al matrimonio. No estaría mal llamarla la esposa de Caín. Si no fuera una criada tan ruda, sería un poco diferente el estilo de vida que llevan ustedes, chicas. Explicó Lilith. Antes de que nadie pudiera comentar nada, Caín se teletransportó a la arena. Llevaba un traje de mayordomo. Al ver que todos se habían dado por vencidos, estaban sucediendo demasiadas cosas raras hoy. ¿Qué sigue? El grandioso y poderoso Caín Liban Lucifer nos llamará damas, dijo Ereshkigal antes de beber la bebida que tenía en las manos. Damas, es hora de que comience el torneo. Participantes, por favor, suban a la arena. Escupe. Ereshkigal escupió la bebida, con el rostro lleno de sorpresa. ¿Escuché bien?, dijo Skatach, incluso ella estaba sorprendida. Alguien tan orgulloso como Caín las llamaba damas. Medusa y Jeanne, en su asombro, no se levantaron de inmediato. Vieron como una vena se hinchaba en el rostro de Caín. Por favor, suban al escenario. Las dos chicas corrieron a sus esquinas y se prepararon para sus combates. Se tranquilizaron y se concentraron en el encuentro. Las demás solo miraban entre Caín y Grayfia. Ronda 1. Combate 1. Santo Caído vs. Gorgona. Las dos concursantes se miraron fijamente. Esta vez, Medusa se había descubierto los ojos antes del combate. Medusa no necesitaba preocuparse por petrificar a Jeanne. Las llamas del himno incinerador podían destruir sus poderes petrificantes fácilmente. Pero la razón por la que Medusa fulminó con la mirada a Jeanne era diferente. Había visto la mirada en sus ojos, igual que la de esos dioses del Olimpo. Creían ser mejores que todos los demás, se creían los más inteligentes y fuertes. Medusa odiaba eso con pasión, y Jeanne también actuaba así. No sabía cuál era su problema, pero como antigua santa, esa arrogancia no era necesaria. Oye, santa, no parpadees, no pienses, solo intenta sobrevivir. Empieza. ¿Qué? Dijo Jeanne, molesta por ser subestimada, pero pronto comprendió por qué su oponente había dicho eso. En el momento en que parpadeó, salió volando. No, fue lanzada. El dolor en su costado la hizo sentir fatal. Arc. Pero antes de que pudiera aterrizar o estrellarse contra una pared, su pierna quedó atrapada por unas cadenas. Jeanne solo pudo ver la expresión de enojo de Medusa antes de que la jalaran y le dieran un rodillazo en la cara. Por si alguien no lo sabe, recibir un rodillazo en la cara a toda velocidad no se siente bien, y más aún si sobrevives. ¿No te lo crees? Jeanne lo discutiría. Así que, mientras se arrastraba hacia las paredes de la arena, solo pensaba, ¿por qué hay tanto dolor? Pero antes de que pudiera formarse más pensamientos en su mente, ya conmocionada, le agarraron la cabeza con fuerza. No creía que pudiera sobrevivir sin que la reventaran como una sandía, esa era la fuerza del agarre. La arrastraron a través de las paredes de la arena y la arrojaron de vuelta al centro. Pero esta vez no la jalaron en el aire. Esto le dio tiempo suficiente para decir, ¿incinerar a la hormiga? ¿O tuvo tiempo suficiente? Las cadenas de Medusa le taponaron la boca, enroscándose alrededor de su rostro. Sintió un puñetazo sólido en el estómago, vomitó y su vista se enrojeció. El suelo de la arena también. Pero Medusa no se detuvo, ni Caín intervino. Una patada sólida impactó en los brazos de Jeanne, rompiéndole 2 costillas y destrozándole 3. Más sangre salió de su boca y, antes de que el impulso pudiera detenerla, una patada frontal le rompió la mandíbula y la hizo girar como una noria en el aire. Esta vez, Medusa no la siguió, pero observó con asombro la caída del muñeco de trapo. ¿Eso es todo? Para ser portadora de Longinus y santa, eres patéticamente débil. Medusa se burló de la santa caída, pero eso avivó las brasas que aún quedaban en Jeanne. En un último intento por herir a Medusa, sí, herir, no derrotar. Hacía tiempo que se había dado por vencida, del primer golpe en adelante. La bruja de la venganza gritó con el alma. La Grondement du Daine. Y la bandera de la venganza ondeó en el aire, y una aterradora ola de llamas púrpuras asoló la arena, avanzando hacia la Gorgona. Impresionante, pero es inútil si no impacta. Medusa se desvaneció en un estallido de velocidad y Jeanne sintió una mano agarrándola del cuello y fue arrojada a las llamas que acababa de liberar. Jeanne estaba horrorizada.
Había agotado toda su energía mágica para lanzar ese ataque. Ahora sería reducida a cenizas por sus propias llamas. Pero eso sería si Medusa no lanzaba su propio ataque por la espalda. ¿Esa zorra no me deja morir ni con mi ataque?, pensó Jeanne, y con la declaración de Medusa, cerró los ojos, aceptando su destino. Por favor, permíteme aplastarte, Belerofonte. Un círculo mágico rojo sangre apareció frente a Medusa y de él emergió un Pegaso blanco brillante. El Pegaso, con un relincho, corrió hacia Jeanne, que estaba en el aire, como si quisiera aplastarla. Pero antes de que Jeanne pudiera tocar sus llamas o el Pegaso pudiera pisotearla, sintió de nuevo una mano en su cuello, pero esta vez con suavidad. Caín decidió que Jeanne había aprendido humildad y que había llegado el momento de intervenir. Con una mano detuvo a Jeanne y la salvó de ser quemada viva por sus propias llamas, mientras que con la otra atrapó la boca del Pegaso. La bestia mística rugió e intentó pisotear a Caín, pero su escasa fuerza no fue suficiente para lograrlo. Muy bien, caballito, es hora de dejar de hacer tonterías. Y la magia que la sustentaba fue destruida. Ganadora, Lady Medusa. Caín miró a Jeanne y, con una sonrisa en el rostro, le dijo a quien se suponía que era su compañera de equipo, como si no hubiera estado a punto de morir. Pero en la intensa situación, nadie notó que había llamado a Medusa con una lama. Mira, Lady Jeanne. Eres débil aquí, así que trabaja duro, fortalécete y luego actúa con arrogancia. Recuérdalo bien, y también es un poco tarde, pero bienvenida al clan Lucifer. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Caín dijo eso con una sonrisa. Jeanne solo pudo desvanecerse en el sueño al ver su rostro sonriente y escuchar sus palabras. «Guau. Fue súper intenso», dijo Rayla e Ingvild asintió. Pero Brynhilde no. Esa fue la paliza más brutal y desproporcionada que he visto. Y he visto a Thor vencer a Loki. Ronda 1. Combate 2. Reina Ada vs. Noche. Los dos participantes se encontraron cara a cara y se miraron a los ojos. Morgan le indicó a Caín que comenzara el combate. Comienza. Me doy por vencido. Caín miró a Morgan como si no se rindiera. ¿Por qué lo haces, Morgan?, preguntó Nyx. Perdería este combate haga lo que haga, respondió Morgan con calma. Pero tienes tu árbol del mundo falso, ¿verdad? Rayla dijo desde la grada, molesta por no haber visto una pelea más. Morgan la miró y le explicó su razonamiento. Sí, pero si Nyx usara su propio dominio divino, ¿podría mi dominio falso luchar contra uno real? No, perdería. En lugar de sufrir heridas, me rendiría. Aunque pudiera parecer cobardía, era una acción que alguien tan calculador como Morgan haría. Y no tengo por qué luchar, conseguiré lo que quiero de todas formas, dijo la Virgen Negra crípticamente antes de volver a su asiento entre el público. Caín solo pudo elogiarla por deducir que les concedería sus deseos sin importar su clasificación. Ganadora, Lady Nyx. Ahora, en calma, todos notaron la forma de actuar de Caín, tan formal y todo eso. Y también les ofrecía bocadillos y bebidas. Especialmente Grayfia, que lo llamaba cada 2 minutos para pedirle que le trajera algo. Oye, Zeaira, ¿de verdad se comporta como un mayordomo?, le susurró Rayla a Zeaira. Sí, eso parece, respondió Zeaira en un susurro. Ambos comenzaron entonces a tener su propia fantasía. Al fin y al cabo, un mayordomo no puede negarse a las órdenes de su dama, ¿verdad? Ronda 2. Combate 2. Asesino de dioses vs. Leviatán. Los dos se quedaron cara a cara e Ingvild miró a Caín y le preguntó. Quiero enfrentarme a ella en mi mejor momento, ¿puedes hacer un lago aquí? Es trampa, ¿sabes, Lady Ingvild?, dijo Caín. Ingvild sintió un extraño cosquilleo al oír eso. Hazlo, no sería una pelea justa si no está en su mejor momento, dijo Skatach. No estaría satisfecha si su oponente se contenía, aunque fuera sin querer. Claro. Con un gesto de la mano, la parte central de la arena se elevó y el entorno se llenó de agua. Comienza. Anunció Caín, pero Skatach lo miró y le preguntó. ¿Eso es todo? Dale más agua. ¿Es eso lo que realmente quieres, Lady Skatach? Skatach se estaba molestando por esto. Caín debía ser dominante, no un mayordomo servil, así que, irritada, dijo algo ridículo. Sí, hazle un maldito mar. Como desees, Lady Skatach. Y con un chasquido de dedos, la arena se expandió y una enorme cantidad de agua se vertió en ella. Después de 15 minutos, la arena estaba lista, pero era imposible ver el final sin aumentar la vista con magia.
El ojo de Skatach se crispó al ver eso y miró a Caín con enojo, pero para enfurecerla aún más, él simplemente sonrió y dijo: disfruta tu batalla, Lady Skatach. La batalla comenzó con Ingvild activando su artefacto sagrado. Sus ojos brillaron con un color lavanda y partículas del mismo color flotaron a su alrededor. Un extraño sonido, como el de una flauta, provenía de esas partículas. Pero Skatach no era ni un dragón ni un ser acuático, así que no se vio afectada. Ingvild lo sabía y era solo el comienzo de su plan. Había visto a Skatach luchar y entrenar. Ingvild sabía que tenía una sola oportunidad de ganar este combate, y dependía en gran medida de que Skatach le diera tiempo y algo de suerte. El aura de su cuerpo se elevó gradualmente hasta alcanzar la clase Satán. Entonces, abandonó su forma humana y se convirtió en un enorme dragón de agua. Este era el rasgo de su clan, serpiente marina delfín. Ahora que era un dragón hecho de agua, su Longinus, la Nereida Kyrie, que controlaba el agua y potenciaba a los dragones, la potenciaría. Los sonidos de la flauta se hicieron cada vez más prominentes. El agua del entorno, controlada por su Longinus, se aferró a su forma de dragón, haciéndola aún más grande, y la canción también la fortaleció. Durante todo este tiempo, Skatach miraba a Ingvild con alegría y ansia de batalla. Tienes tanto potencial, debo agradecerte por haberme dado un buen calentamiento, y me aseguraré de que te vuelvas lo suficientemente fuerte como para darme una buena pelea. Bueno, esto no durará mucho, dijo Caín al observar la sonrisa en el rostro de Skatach. ¿Por qué?, preguntó Ereshkigal. Esa Leviatán parece bastante fuerte. Además, tiene un Longinus que le sienta de maravilla. Lady Ereshkigal, tienes razón, pero no tiene un interruptor de equilibrio y Lady Skatach, cuando está demasiado emocionada para una pelea, la termina demasiado rápido. Yo diría que un máximo de 2 golpes antes de tener que intervenir. Dijo Caín. Rezo por tu seguridad del demonio del entrenamiento, Ingvild. Al final de su sesión de potenciación, Ingvild era un dragón gigantesco. Su cuerpo proyectaba una sombra tan enorme que parecía un eclipse en la arena. El dragón no tenía alas, pero su cuerpo rebosaba de un poder aterrador. Abrió la boca y cargó su ataque más potente, un rayo de aura. Este ataque, lanzado por Ingvild, fue aterradoramente poderoso. Una demonio de clase Satán, usando su rasgo de clan al máximo, potenciándolo con un Longinus de alto nivel 2 veces y lanzándolo después de cargarlo al máximo. Bastaba con decir que semejante ataque era suficiente para tratarla como un desastre natural, pero tardó demasiado. Pero Skatach lo permitió. Fue su mayor placer enfrentarse a semejante ataque. Ven, hijo de Leviatán, muéstrame tu fuerza. La lanza roja maldita vibraba con poder en la mano de Skatach, quien ya estaba cubierta de hielo. Estaba preparada para lanzarla en cualquier momento. Las runas ya estaban grabadas donde debían estar. Ahora solo faltaba lanzar la lanza de la fatalidad. El rayo de aura finalmente estaba listo y se lanzó contra Skatach. Fue rápido e igualmente destructivo. El suelo ya había sido destrozado por la presión del aire que liberó. Y al llegar a la mitad del recorrido, la lanza de la muerte mortal lo impactó de frente. La lanza fue más rápida, llegando casi instantáneamente cerca del rayo. Y la esperada colisión sacudió el inframundo, o debería haberlo hecho, si Caín no hubiera sellado el espacio alrededor de la arena. Este lanzamiento de Gaebolt fue mucho más fuerte que el que Skatach usó contra Lilith. Y el resultado fue el previsto. Los ataques se cancelaron entre sí, pero el estado de los participantes fue muy diferente. Skatach había saltado y sostenía su lanza por encima de ella, lista para otro lanzamiento. Mientras el dragón, agotado por la energía, apenas dibujaba su forma, sus movimientos eran letárgicos, como si no tuviera ni una pizca de energía. Apuñala y penetra. Empuja y empala. Gaebolg. La voz de Skatach, llena de diversión, resonó y lanzó su lanza. El aura de muerte que irradiaba hizo temblar incluso a los que estaban sentados bajo las barreras. La sed de sangre de la lanza había congelado a Ingvild. El agua se estaba descomponiendo por la maldición y se estaba volviendo roja. Atravesó el agua y alcanzó el verdadero cuerpo de Ingvild en un abrir y cerrar de ojos. Pero esa lanza, que había matado todo lo que se le había lanzado, dioses, espíritus, monstruos, humanos, demonios y ángeles, se detenía en su camino. El mismo espacio que estaba temblando debido a la fuerza detrás de la lanza se mantenía en su lugar. Fue la única persona que sobrevivió a la lanza, fue Caín Liban Lucifer, parado frente a la lanza con su mano abierta. Punto de vista en tercera persona. Poco a poco, la lanza perdió impulso y fuerza, lo que llevó a Caín a arrojársela de vuelta a Skatach.
Luego miró suavemente a Inkbild y la envió de vuelta a las gradas con un simple gesto. Ganadora, Lady Skatach. Caín parecía un poco cansado, por su aspecto y ropa. Su brazo derecho estaba completamente destrozado y sangrando, mientras que su ropa era inexistente. Eso fue increíble. ¿Quién diría que la linda e inocente Inkbild-chan tuviera tanta fuerza? Me habría matado si hubiéramos luchado en serio. Dijo Rayla. En realidad no, Caín interferiría. Dijo Grayfia. Bueno, lo haría, pero ya entiendes la idea, Grayfia, ¿cuáles son tus aficiones? Ahora que lo pienso, no sabemos mucho sobre ti. Mi afición es actuar como una criada. Grayfia dijo con indiferencia, como si eso no lo supiera todo el mundo. Caín estaba listo de nuevo, pues se había transformado y curado gracias a Morgan. Los nuevos enfrentamientos son, Nyx vs. Medusa Theaira vs. Skatach, semifinal 1. Noche vs. Gorgona. Las dos concursantes estaban de pie en la arena, una frente a la otra. Medusa estaba lista como nunca. Tenía los ojos descubiertos y estaba en su forma de gorgona. Estaba guardando su forma de deidad serpiente para más tarde. Sabía que no era ni de lejos tan fuerte como Grayfia, por lo que sus posibilidades de ganar eran prácticamente nulas. Pero ¿cómo iba a aceptar la derrota? Incluso si perdía, se mantendría elegante. Mientras que Nyx parecía tan tranquila como en las gradas. Comienza. Medusa usó sus ojos para bloquear cualquier habilidad mágica que Nyx pudiera tener e intentó abalanzarse sobre ella y entablar un combate cuerpo a cuerpo. Pero para su sorpresa, las sombras de la arena se acercaron sigilosamente y la atacaron. Su enorme cuerpo se movió más rápido de lo debido para su tamaño, y ella esquivó las sombras. ¿Bloqueé cualquier magia? Entonces ¿por qué? ¿Por qué creías que usaba magia? Preguntó Nyx en respuesta a la pregunta de Medusa. No tendrías tanta divinidad de sobra, ni siquiera para ataques tan bruscos. No tienes al Olimpo que te la proporcione. Echidna sí. Niña, soy uno de los dioses primordiales, también tengo mi propio reino divino, que es un dominio para mí, tengo mucha divinidad de sobra. No soy como esos dioses a medio hacer del Olimpo, soy Nyx, a quien incluso Zeus teme. Estoy muy por encima de Echidna. Medusa solo pudo tragar saliva al oír hablar a Nyx, y sin esperar más, usó su verdadera forma, convirtiéndose en una deidad serpiente. Pero la sorpresa de Medusa aumentó aún más cuando, en lugar de encontrar a Nyx frente a ella, se encontró a sí misma. Una réplica similar, solo que completamente negra, como sumergida en la oscuridad. ¿Sabes? Si miras al abismo, te devuelve la mirada. Dijo Nyx juguetonamente, y con eso, los ojos apagados de la medusa oscura cobraron conciencia y la deidad serpiente negra rugió. ¡Qué demo! Antes de que Medusa pudiera decir su sentencia, fue placada por la medusa oscura, tirándola al suelo. Pero una falsificación sería una falsificación. Medusa controlaba mucho mejor sus poderes ahora, pero la medusa que Nyx había creado era una réplica de su pasado. Puedo ganar. Con renovada determinación, Medusa se abalanzó sobre su yo diferente, pero, por desgracia, su determinación no duró mucho, pues su cuerpo de reptil quedó atrapado por tentáculos hechos de sombras. No deberías olvidarte de mí, Medusa. Y lo último que Medusa vio fue su propia sonrisa y un puñetazo contundente en la cara, dejándola inconsciente. Ganadora, Lady Nyx. Anunció Caín, un poco sorprendido de que Nyx pudiera hacer algo así. Parecía que trabajar con almas la había ayudado bastante. Cargó a Medusa, que había recuperado su forma natural, y la colocó junto a Echidna. Nyx también llegó a las gradas, caminando con calma. Se sentó en su lugar y, antes de que Caín pudiera comenzar el siguiente combate, pronunció unas palabras muy inesperadas. Me rindo. ¿Por qué lo dice, Lady Nyx? Preguntó Caín con calma, comprendiendo su razonamiento. No lucharé contra Theaira, es incluso más fuerte que Hades, y ahora mismo no soy tan fuerte como en mi mejor momento. Y luchar contra la matadora de dioses como Dios es una receta para el desastre. ¿Presumes que no puedo detenerlos si la cosa se sale de control? No puedes, a menos que abandones este desagradable juego de rol de mayordomo, dijo Skatach con severidad. ¿Por qué, Lady Skatach? Le preguntó Caín con voz burlona. Así de débil eres, no eres Lucifer, la personificación del orgullo. Ahora mismo solo eres una vulgar mayordoma. Caín no le respondió, la miró a los ojos y descubrió que ella realmente creía lo que decía. Parece que la he enojado sin querer. ¿De verdad quieres rendirte, Lady Nyx? Sí, ya soy el tercer mayordomo y estoy contento con mi fuerza. Ya veo, ¿por qué no hacemos el torneo más interesante?
¿Qué quieres decir, Caín? Preguntó Zeaira. Me enfrentaré a los dos concursantes restantes a la vez, y luego decidiré el primer y segundo puesto. Caín dijo con seguridad. ¿Estás loca? Le preguntó Rayla a Caín. No, simplemente hago lo que cualquier mayordomo debería hacer, facilitarle las cosas a su amo. Así no habría combate mañana y Lady Skatach encontraría la respuesta a su pregunta. Bien, me apunto, dijo Zeaira. ¿Qué? Zeaira, no hablas en serio. Exclamó Skatach. Lo estoy, mira. Sé que su pequeño charde te está sacando de quicio, pero es más fuerte que nosotras dos. Si queremos ganar, será así. Bien. Entonces, por favor, vayan a sus lugares, mis damas, me reuniré con ustedes enseguida. Las dos entraron a la arena una al lado de la otra. ¿De verdad tenías que provocarlo así? Sí, ¿de qué otra manera iba a pelear conmigo en serio? Sabes que un día tu manía por las batallas te morderá el trasero. No sabía que pudieras maldecir así. Oh, no sabes cuánto puedo maldecir cuando me azota como si fuera mi dueño. No te oigo. Para entonces, ambos habían llegado casi al lugar donde debían estar. Y entonces Caín apareció frente a ellos. El árbitro de este partido es nuestro amigo del infierno, Beelzebub, Ahuka-kun. Sigo pensando que este torneo es una tontería. Dijo el rey demonio de pelo verde con un suspiro. Caín acababa de sacarlo de su laboratorio y lo había convencido de hacer esto. Vamos, Ahuka-sama, es solo un partido. Por favor, deja eso, es espeluznante. Dijo Ahuka, temblando y frotándose los hombros con los brazos. Zeaira solo pudo reír levemente al ver eso. El combate, que sería el último del primer torneo del clan Lucifer, comenzó con un grito sereno del antiguo Astaroth. Comienza. Skatach y Caín se lanzaron el uno contra el otro a velocidades inimaginables. Ahuka y Zeaira los veían con claridad, pero Zeaira solo seguía el inminente enfrentamiento con la mirada. Veía la seriedad de Caín. Los dos se alcanzaron, y Skatach atacó con su lanza a Caín, pero este la esquivó ágilmente, llegó a su espalda y levantó la mano. Y con una velocidad que cegó incluso a Zeaira, le dio una rápida bofetada al trasero de látex de Skatach. Azote y entonces se distanció rápidamente del asesino de dioses. Todos quedaron atónitos. Nadie podía creer lo que acababa de pasar. No solo le dio un azote, Skatach, en medio de una pelea. Brynhilde dijo horrorizada. Lo acaba de hacer, mi querida Valkyria, dijo Rayla, ahogando la risa. Caín Liban Lucifer, te atravesaré con mi lanza. Palabras atrevidas, Lady Skatach. Skatach finalmente se hartó y se puso seria, y con un giro de su lanza, múltiples runas se grabaron en el aire. Aumentando sus estadísticas físicas y su lanza, la matadora de dioses se abalanzó sobre el aspirante Alfred una vez más, con venganza en su mente. Caín también respondió y se abalanzó, pero sus pasos se desvanecieron. Yo también lucho, Caín. Zeaira finalmente actuó y creó una abertura crucial para Skatach. Pero Caín no se desanimó. Dejó caer su cuerpo y, con la mano, realizó una voltereta frontal, colocando su pie frente a la cara de Skatach. Pero, por desgracia, el lugar donde tenía las manos fue destrozado de nuevo por su esposa, lo que le hizo perder el equilibrio y Skatach le asestó una patada en el costado. Y Caín salió despedido, pero rápidamente recuperó el equilibrio y se detuvo, cerca del final de la plataforma elevada. Su sonrisa burlona seguía en su rostro. Excelente trabajo, Lady Skatach, Lady Zeaira. Váyanse a la mierda. Skatach gruñó antes de agacharse y saltar hacia él como un depredador felino. Su rodilla, a la altura del rostro de Caín. Pero Caín la redirigió fácilmente con la mano e ignorándola, corrió hacia Zeaira. ¡Oh, no! Dijo Zeaira y la plataforma desapareció, pero esta vez Caín no perdió el equilibrio y comenzó a correr en el aire. Pero su velocidad era visiblemente lenta en comparación con correr en tierra firme. ¿Me extrañaste? Caín escuchó a Skatach susurrarle el oído antes de teletransportarse. Caín esquivó por poco una esfera de destrucción roja al aparecer lejos de Skatach. Finalmente, miró a Skatach, que estaba en el aire, usando runas. Las runas son demasiado poderosas. Vamos, Lady Skatach, usa también tus otros poderes. Skatach no habló, pero el rechinar de dientes delató su estado de ánimo, pero de repente su ira se desvaneció. Era casi como si no estuviera lista para destripar a Caín como a un pez. Admito que me equivoqué. Pero eso no cambia nada, Caín, no ganarás mientras no seas el rey de los demonios. Y con eso, la temperatura de la arena descendió y las valquirias de hielo surgieron una a una.
Las runas brillaron de nuevo, fortaleciendo aún más a la asesina de dioses. Una segunda lanza apareció en sus manos y se agachó, cargada como un resorte, lista para disparar. Zeaira se rodeó de orbes de pop. Se acabó el tiempo de jugar. Ambos contrincantes se tomaban la pelea en serio. Su mirada finalmente se fijó en Caín. Estaba realmente metida en esto. Después de todo, si perdía contra Skatach, ¿cómo podría mantener su dignidad? Como la primera esposa. Caín también cambió de postura y cientos de lanzas de luz oscura surgieron de la nada tras él. Sus ojos perdieron su brillo travieso y la dureza se hizo visible en ellos. Había terminado de jugar. Sigo diciendo que es una idea estúpida. Ajuka dijo con pereza, pero su aura era todo lo contrario. Su cuerpo y mente estaban listos para afrontar cualquier problema. El público también percibió el cambio en la atmósfera. Todos observaban con la respiración contenida mientras el esperado enfrentamiento estaba a punto de comenzar. El viento dejó de soplar y Caín parpadeó. Y el viento se movió a una velocidad ridícula, en menos de un segundo, el tiempo que Caín tardó en parpadear. Estaba rodeado de espadas de hielo, orbes de PDD y una lanza roja cerca de su garganta. Al ver un armamento tan aterrador, una sonrisa llena de emoción se dibujó en su rostro. Que venga. Y el caos se desató en la arena. Punto de vista en tercera persona caos, esa era la única palabra adecuada para describir la batalla que se estaba librando. Incluso entonces, el significado de la palabra se había forzado al límite. Todos esos ataques se hicieron añicos de golpe cuando Caín simplemente desplegó su desorbitada energía demoníaca. Ni siquiera Zeaira ni Ajuka tenían tanta. Ajuka solo pudo suspirar y fortalecer aún más la barrera. Caín no estaba a la ofensiva. Parecía que seguía sin tomarse la pelea en serio, o al menos no del todo en serio. Lo mismo podía decirse de Zeaira. Seguía en su forma normal, no en su forma de superdiablo. Pero no podía decirse lo mismo de Skatach. Estaba usando todos sus poderes. Runas, artes de lanza, magia, valquirias y su fuerza descomunal. La única razón por la que Caín no fue ahorcado por su lanza fue porque conocía su estilo de lucha, gracias a su experiencia previa y a los entrenamientos que habían hecho. Pero con Zeaira aún apoyando a Skatach, no podía pasar a la ofensiva a menos que dejara de contenerse y se convirtiera en un superdiablo o lo planeara con antelación. Skatach se abalanzó sobre Caín, blandiendo sus lanzas, usando runas con una y magia con la otra, sin dejar de usarlas como armas. Caín esquivó ágilmente los dos aguijones, como le gustaba llamarlos, pero justo cuando se distanciaba del asesino de dioses, el amor de su esposa llegó por detrás. Pudo evitar esos magníficos orbes rojos de aniquilación con una voltereta hacia atrás, pero su camisa quedó un poco destrozada. No tuvo tiempo de desanimarse, ya que la amenaza de cabello púrpura ya estaba de nuevo apuñalándolo. Creó un escudo improvisado de luz oscura y comenzó a desviar las lanzas, esperando que el asesino de dioses cometiera un error y le diera una oportunidad. Pero, por desgracia, su deseo no se cumplió, pero logró evitar ser apuñalado, aunque, una vez más, la esperanza es limitada. En el punto muerto entre Skatach y Caín, entraron pocas espadas de PDD, y Caín se vio obligado a esquivarlas o desviarlas. Y eso le dio una oportunidad a Skatach. La matadora de dioses, en lugar de apuñalar, atacó con sus lanzas, con la runa de incapacitación, y un escudo desapareció. Un orbe se estrelló contra las costillas de Caín. Antes de que pudiera hacer nada, Skatach clavó ambas lanzas en el suelo y le asestó una potente doble patada en el estómago. Caín solo pudo volar desesperado hasta el otro extremo de la arena, pero ni siquiera tenía ese margen de maniobra. Quedó atrapado en una red de PDD y encontró runas pegadas a ellas. Caín sonrió con tristeza cuando la red se convirtió en una esfera que lo envolvió y explotó. Y se produjo una explosión. Caín había logrado mitigar parte del daño creando una pequeña barrera justo antes de que estallara. Pero aún así, su ropa interior estaba casi destrozada. Solo quedaban algunas partes colgando de un hilo. Además, tenía moretones en varias partes del cuerpo. Malditas runas, qué poderosas. TCH, mi ropa. Caín finalmente pasó a la ofensiva, creando una guadaña de luz oscura y corriendo hacia el sonriente asesino de dioses. Ahora también vigilaba a Zeaira. Su mente ya estaba ocupada lidiando con las valquirias invocadas por Skatach, usando luz oscura y luchando contra él. Ahora estaba aún más agobiada. Skatach no se rindió y mantuvo el ritmo, golpe tras golpe, contra Caín, e incluso ahora Caín era un poco peor, ya que el poder de la muerte era demasiado problemático para ser derrotado al luchar contra Skatach.
En un instante de aceleración, Caín pateó a Skatach y corrió hacia Zeaira, pero, por desgracia, runas, no hay nada que decir. Se produjo una nueva explosión, pero Caín apareció de repente detrás de Zeaira, y una patada en el trasero la envió rodando cerca de Skatach. La pelirroja solo miró a Caín con furia, mientras se frotaba la herida dolorida. Mientras Skatach sonreía aún más. Ahora que los dos están cerca, necesito mantenerlos cerca. Es mucho más fácil atacarlos juntos. Caín siempre estaba listo para runas aleatorias y, por lo tanto, pudo teletransportarse detrás de Zeaira justo cuando ocurrió la explosión. Finalmente, las valquirias fueron derrotadas y Caín pudo usar su luz oscura con mayor facilidad. Los dos usuarios de armas se apresuraron, pero Caín fue mucho más rápido y la colisión ocurrió muy cerca de Zeaira. La usuaria de Pod intentó teletransportarse, pero no pudo, ya que una cadena de luz oscura se acercó a ella. Saltó hacia atrás, pero se encontró con un mar de cadenas que venían hacia ella desde todas direcciones. Pero en lugar de entrar en pánico, liberó una gran ráfaga de Pod, mucho más poderosa que la luz oscura, evaporando parte de la arena y el mar de cadenas. Pero antes de que la princesa de la destrucción de cabello carmesí pudiera descansar un momento, una mancha púrpura se disparó hacia ella, impactando contra su estómago y haciéndola caer. En medio de la caída, Caín apareció cerca de ellos, con su guadaña sobre su cabeza y descendiendo, como el abrazo de los segadores. Las manos de Zeaira estaban ocupadas con Skatach, y ella no podía usar un ataque de área debido a su proximidad. Mientras tanto, la asesina de dioses no podía usar las manos, ya que Caín había atacado específicamente sus músculos, dejándolas inutilizables por un tiempo. Antes de que Caín se acercara a los dos tras la patada, tras darle una paliza a Zeaira, ya había ideado un plan breve pero efectivo. Zeaira no tiene mucho control sobre su poder de defensa cuando lo usa en grandes cantidades. Puedo usar eso. Hizo precisamente eso. Mantuvo a Skatach a una distancia fija de Zeaira. Al destruirse el mar de cadenas, también se destruyó el equilibrio de Skatach, y como Caín estaba preparado para ello, pudo aprovecharlo. Apartó las lanzas con un manotazo y asestó rápidos golpes a los bíceps y tríceps de Skatach, dejándola sin manos por un instante, y la pateó, haciéndola chocar contra Zeaira, lo que llevó a la situación actual. Las dos mujeres, que ya estaban en plena caída, ya se habían dado cuenta de que Caín las había engañado. Usó mi falta de control en mi contra. Sabía que no iría a ayudar a Zeaira y lo usó en su beneficio. Pero todo fue en vano, ya que antes de que Caín pudiera atacar y poner fin a la batalla, una densa aura de muerte apareció y obligó a Caín y a Zeaira a retroceder. Caín finalmente perdió toda su ropa, excepto sus pantalones, que estaban destrozados por debajo de las rodillas. Zeaira tenía la mitad del brazo hecha de PDD. Fuera lo que fuese esa aura, obligó a su cuerpo a usar instintivamente su verdadera forma para defenderse. Y una enorme estructura circular apareció sobre la arena, y Skatach se encontraba justo debajo del centro de dicha estructura. La puerta circular, ahora claramente visible, tenía varias runas primordiales grabadas y temblaba. Caín y Nyx comprendieron de inmediato de qué se trataba. Nyx incluso tenía algo parecido. Skatach abrió la boca y comenzó el cántico. Te mostraré lo que yace más allá del mundo. Te encerraré en la oscuridad de la era de los dioses. Tiembla, congélate y rómpete en pedazos. Expansión del dominio. Puerta de esquive. La puerta se estremeció aún más y se abrió. Vientos como los que fluían del tártaro emanaron de ella. Su oscuridad se desvaneció. Se oyeron rugidos de bestias olvidadas hacía tiempo, pero las bestias no acudieron porque su amo no las llamó. Esta era la puerta de esquive, el dominio personal de Skatach Skadi. Caín solo pudo reír al ver que alguien de su clan había alcanzado un dominio antes que él, y ahora él sería la tercera persona, ya que Nyx también lo tenía. Pero no sintió ira. Le trajo alegría. Tenía más poder que alcanzar, más seres que igualar y destronar. El viaje a la cima de DXD aún no había terminado. Adelante. Skatach. La puerta comenzó a absorberlo todo. Lo vivo y lo inerte no le importaba. Aunque los seres del público sintieron la atracción antes de que Ajuka la neutralizara. Tanto Zeaira como Caín resistieron usando su energía demoníaca, pero esta se agotaba rápidamente. No se sabía qué sucedería si alguien atravesara la puerta ominosa, pero al percibir que irradiaba conceptos de oscuridad, muerte y fatalidad, no sería nada bueno. Caín sintió que su cuerpo no podía moverse, pues estaba concentrado en detener la aterradora succión del dominio de Skatach. Y eso era exactamente lo que Skatach quería. Congelar a Caín, convirtiéndolo en un blanco fácil de penetrar.
Su dominio tenía dos funciones principales: absorberlo todo y matarlo instantáneamente al atravesar la puerta, e invocar a las bestias que había abatido en la antigua Tierra de las Sombras. Ahora sabía que ni por mucho que lo golpeara, Caín se sentiría presionado, pero al inmovilizarlo, ella podía hacerlo mejor que podía. Skatach sonrió aún más, con los músculos faciales desgarrados por la sonrisa. Y levantó sus dos lanzas. Le habría gustado también la ayuda de Zeaira, pero era la primera vez que usaba su dominio y no tenía muchas opciones sobre a quién usar y a quién no. A veces se gana, a veces se pierde. Runas de todo tipo comenzaron a grabarse en la realidad y el espacio y el tiempo se alteraron. Apuñala y penetra. Empuja y empala. 2 líneas, una por cada lanza, y las lanzó frente a ella. Un dragón rojo oriental se elevó y se abalanzó sobre el congelado Caín, quien solo pudo observar cómo la lanza se dirigía a su corazón, ignorando todas las leyes. Todo se detuvo para Caín y usó su as en la manga en momentos como este. Su cuerpo cambió, volviéndose más grande y fuerte. Ganó una cola y 2 cuernos, sus músculos se fortalecieron y eso fue todo lo que pudo sentir antes de que una fuerza tan grande lo golpeara que su cuerpo se apagó temporalmente. Y la arena desapareció, la tierra detrás de la arena desapareció y ya no habría nada en esa dirección si Ajuka no hubiera detenido la energía restante de las embestidas. El ataque de Skatach fue equivalente al infame lanzo a la mierda todo en esa dirección, ya que casi borró una dirección cardinal del mapa del infierno. Pero era una tarea difícil incluso para él, sin convertirse en superdemonio. Es decir, incluso entonces estaría tan cansado como ahora, sudando y respirando profundamente durante un tiempo antes de volver a la normalidad. ¿Qué fue eso? ¿Sobrevivió Caín?, preguntó Rayla, asustada al ver el resultado de ese ataque y su efecto en Caín. Debería estar bien, preguntó Nyx, pero su voz no sonaba tan segura. Es un vive, dijo Ajuka, mirando los escombros que, de alguna manera, habían sobrevivido incluso después de familiarizarse con el ataque de Skatach, potenciado por su dominio. Los escombros temblaron un poco antes de que un hombre de cabello negro emergiera de ellos. Vestía pantalones nuevos, 2 cuernos en la cabeza y una cola ondeando a su espalda. Sangraba por múltiples puntos y la herida más prominente era la del pecho, en el hombro izquierdo, justo encima del corazón. Al parecer, Caín había logrado sobrevivir a Gaeborg una vez más. Sobreviviendo a su reversión de bajas. Esa herida era horrible, su clavícula era visible y la carne a su alrededor se retorcía, intentando regenerarse mientras la maldición la contrarrestaba. Caín enviaba luz oscura internamente para corromper la maldición y erradicarla. Sabiendo que la herida sanaría sola después de 1 o 2 semanas, después de que la maldición se liberara. Pero necesitaba hacerlo rápido. Recordó cuánto había sufrido la primera vez que fue golpeado y no lo detuvo rápidamente. Eso estuvo espléndidamente hecho, ahora permíteme terminar esta pelea. Caín dijo y levantó la mano. La guadaña de la muerte acudió a la llamada de su amo, desde las profundidades del árbol del mundo. Skatach, completamente sin energía, solo pudo observar cómo Caín levantaba la guadaña tras él y cantaba, pero no se enojó ni se asustó. Finalmente se alegró de que Caín no se contuviera, estaba usando su ataque más poderoso. La matadora de dioses se mantuvo firme. Incluso si tenía la certeza de perder, no significaba que no lo intentara. Pero todo sería en vano. Guadaña de la muerte, abrazo de la luz oscura, desata la tempestad, el vacío para rastrear. En la danza de los ecos, que surja el caos, el requiem final, el canto fúnebre eterno. Al pronunciar estas palabras, una enorme guadaña púrpura se formó en el cielo, que gradualmente se cubrió de luz oscura y comenzó a brillar con fuerza. Arruina los cielos, rompe el velo, con cada golpe, que las dimensiones se acobarden. Soy la portadora de un destino incalculable. En esta sinfonía oscura, tu historia está profetizada. Con eso, aparecieron 2 manos enormes que sujetaron la guadaña y la blandieron hacia el lugar donde se encontraba Skatach. La matadora de dioses cerró los ojos, aceptando su derrota, tanto en cuerpo como en alma. Pero el ataque nunca llegó, pues estaba completamente destruida. La matadora de dioses se giró para encontrar a Zeaira. No, eso sería el término adecuado para lo que fuera eso. Eso no era ni un demonio ni nada vivo. Era como un concepto manifestado, como si la encarnación misma de la destrucción estuviera aquí. Zeaira permaneció allí, su cuerpo destruido hacía tiempo, solo quedaba el poder de Dios. Había activado su carta más poderosa, su forma de superdiablo. Todo el infierno temblaba. El espacio, el tiempo y los conceptos mismos estaban siendo borrados de la existencia.
Ajuka ya estaba recibiendo ayuda de las dos diosas y Morgan. Él no quería transformarse también. 3 superdiablos sin duda destruirían el tejido de espacio y enviar este lugar a la brecha dimensional. Y lo peor era que iba a suceder independientemente de lo que hicieran los 4, a menos que alguien detuviera la PDD que emanaba de Zeaira. Muévanse. Eso habló, y Skatach sintió miedo, algo que ni siquiera Caín le había hecho sentir hasta ahora. Pero no se movió, no sería la asesina de dioses si el miedo la hacía correr. Y entonces eso explotó, tiñendo todo de rojo. Y cuando Skatach abrió los ojos, se encontró sujeta por Caín. Miró a su alrededor para ver que, estuvieran en un caleidoscopio, o no, estaban en la brecha dimensional. Ajuka los había enviado a los 3 aquí para detener cualquier daño adicional al infierno. El público aún podía observarlos a través de una grieta en el espacio creada por Morgan, usando los poderes del mundo, estabilizada por Ajuka. Realmente no puede controlarlo bien, así que regresa, terminará rápido y devastadoramente. Caín dijo antes de enviar a Skatach de vuelta al infierno, a la arena, o lo que quedaba de ella. ¿Qué te parece acabar con él de un solo ataque? Me parece bien. Dijo, y entonces ambos monstruos prepararon sus ataques, con la intención de terminar el combate de una sola vez. Mientras tanto, un dragón se acercaba a su espacio de batalla en la brecha dimensional a una velocidad tremenda. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.